Muy buenas tardes. Para mí es muy grato haber podido participar en esta reunión en la cual hemos tratado de sintonizar los procesos de lucha por la vida, por la naturaleza y sus derechos, naturalmente también por los derechos humanos, desde Europa, desde el norte global y desde América Latina, desde el sur global. En este momento me viene a la memoria cómo llegamos nosotros, o cómo llegué yo, mejor, a la necesidad de comenzar a trabajar más estrechamente en sintonía con estos procesos. Estuve invitado en noviembre del año 2019 a Italia, exactamente al Salento, a Lecce, a dar una conferencia sobre el reto de defender los derechos de la naturaleza. Y esa conferencia fue el día 23 de noviembre del año 2019. Y yo no me había imaginado que podía ser tan importante y tan riesgoso la defensa de los derechos de la naturaleza. Estando en pleno debate, en plena conferencia, los compañeros y compañeras de la Universidad de Salento detectaron que había una suerte de espía, un policía infiltrado que estaba filmando toda la reunión. Y entonces para mí eso me abrió la puerta a una realidad que no le había percibido tan directamente, a pesar de que conocía la represión policial en el caso del bosque de Hambach y otras situaciones en otros países europeos. Pero comprendí la potencia que tiene la criminalización, la persecución para tratar de frenar estos procesos de resistencia. Se abrió entonces la oportunidad de profundizar los vínculos y las relaciones con los amigos y las amigas que ahora conforman ECOR, que tiene su sede en Italia, y pudimos charlar en esa ocasión con Giorgio, con Alexandra, con Donato, con Xenia, y naturalmente la relación con Francesco ya tiene una larga data. Hemos tenido la oportunidad inclusive de discutir estrategias de cómo hacer realidad la iniciativa Yasuni TT, que surgía de la sociedad civil allá a inicios de los años 2000, y que luego Francesco aportaba siendo senador romano, senador italiano, lo cual era importante. Entonces, este proceso surge de este tipo de casualidades, de este tipo de relaciones que nos permite a nosotros enfrentar una discusión que cobra cada vez más vigencia, como lo han demostrado absolutamente todas las personas que han intervenido en el mundo en que estamos viviendo. Tenemos que comenzar a entrelazar nuestras investigaciones, nuestros observatorios y nuestras luchas. Yo empezaría por eso, señalando lo importante que es tener en el momento actual claridad de lo que estamos viviendo. Y por cierto, eso que señalaba Patti Walinga, de que muchas de las personas que están abordando este tipo de cuestiones son consideradas terroristas, o como decía un gobernante ecuatoriano de corte progresista, ecologistas infantiles, son personas que generan problemas al sistema actual. Son personas peligrosas para el sistema actual. Son personas que están dispuestas a hacer realidad los derechos de los humanos y los derechos de los no humanos. En ese escenario, entonces, vemos cómo en la actualidad, en medio de una grave crisis que está atravesando la humanidad, una crisis civilizatoria, como ya se las llama Francesco, una de las pandemias en plural es la pandemia del coronavirus. Y aprovechándose de esta pandemia del coronavirus, por un lado, se ha dado paso a la militarización de la sociedad entera. Hay que controlar la difusión del coronavirus, del virus, y eso parece que es necesario. Digo, parece que es necesario, pero simultáneamente en muchos países de América Latina, con el pretexto de asegurar el funcionamiento de los sectores estratégicos, se mantuvo abierta el extractivismo, sobre todo el extractivismo minero y petrolero. Había que garantizar. Y eso dio paso a que algunas empresas mineras de distinto tamaño se aprovechen de la situación, y cuando las comunidades estaban en sus hogares protegiéndose del coronavirus, entraron. Y tenemos ahora sitios como en el noroccidente de Quito, en Pacto, momentos y sitios donde hay violencia y enfrentamiento muy duro, porque las empresas se aprovecharon de esa realidad para entrar. Pero el asunto no solo es ese, sino que, ya se dijo anteriormente, que se busca resolver los problemas
haciendo más de lo mismo, que en este caso será más de lo peor, porque la respuesta es superar el bache, la crisis esta global, no ocasionada por el coronavirus, sí agudizada por el COVID-19, buscando nuevo y mayor crecimiento económico, o sea, más de lo mismo. Se pretende desde los países de América Latina enfrentar los problemas ampliando los extractivismos. En Ecuador se forza, por ejemplo, el extractivismo megaminero, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, en distintos países de América Latina se hace lo mismo, lo mismo sucede en África. Y simultáneamente, no solo que se está forzando el mega extractivismo, sino que se está flexibilizando las relaciones ambientales, las normas ambientales, que va de la mano esa flexibilización ambiental con la flexibilización laboral, porque para resolver los problemas de la crisis, por un lado se va a sobreexplotar la naturaleza y por otro lado a sobreexplotar la mano de obra. No hay cómo olvidar que las dos cosas vienen estrechamente vinculadas y todo en el marco de un creciente autoritarismo. Para enfrentar la pandemia hemos aceptado inclusive la necesidad de sacrificar nuestros derechos. Ese es un escenario en donde yo creo que nosotros tenemos que recuperar muy rápidamente algunas cuestiones de historia, porque aquí estamos hablando de extractivismos en plural, forma de apropiarse de la naturaleza para transformarla en mercancía, en commodity, como diríamos ahora, para colocarla en el mercado mundial casi sin procesamiento alguno, con tremendos impactos sociales, tremendos impactos ecológicos y con alguna posibilidad de obtener ingresos económicos, pero todo en el marco de economías rentistas, estados rentistas, sociedades clientelares y regímenes políticos autoritarios, violentos y corruptos. Hay que tener en cuenta que los extractivismos no simplemente causan violencia y corrupción, sino que la violencia y la corrupción son condición necesaria para que se puedan dar paso a estos extractivismos. Esa gran amputación a la madre tierra, que es lo que se hace en la mina de Hambach, al lado de Colonia y Bonn, en Alemania, o que se hace en cualquier otra parte del planeta, requiere violencia, no solo violencia policial, sino violencia institucional, política y jurídica. Y esa violencia también se refleja sobre las personas que están defendiendo la naturaleza. Y entonces vemos como una constante que esa violencia, esa corrupción y ese autoritarismo se sostienen en diversos mecanismos de represión, diversos mecanismos de criminalización y, por supuesto, todo esto nos permite entender mejor ese saqueo, esa devastación y esa dominación que tienen una larga historia. Esto empezó hace más de 500 años. Sin entrar mucho en la historia, quisiera simplemente recordar que Cristóbal Colón, cuando venían los barcos hacia las Indias, él nunca supo que había llegado a otro continente, simplemente creía que iba a las Indias. En su bitácora, en el diario de viaje, anotó 175 veces la palabra oro y menos de 50 veces la palabra Dios o Ser Supremo. Y él decía, palabras más, palabras menos, que el oro es todopoderoso y quien lo posee puede hacer todo lo que quiere en el mundo, incluso sacar las almas del purgatorio. Desde esa época se vienen buscando los recursos naturales para sostener una modalidad de acumulación, una modalidad que hay que ponerle en nombre propio. No es simplemente el antropoceno, pongamos un nombre propio, es el capitaloceno. Y en clave de poner nombre propio, ya no hablemos simplemente de cambio climático, porque cambios climáticos ha habido a lo largo de toda la historia geológica de la Tierra. Estamos viviendo un colapso climático provocado por la codicia, por la acumulación incesante de bienes y por esta lógica de permanente destrucción que provoca el capital. Para cerrar, rescataría algunos elementos que me marcan lo que he escuchado esta mañana y esta tarde. Por un lado, las resistencias. Las resistencias son fundamentales y las resistencias vienen siempre acompañadas de reexistencia. Y esa resistencia al decir no, ya se está diciendo sí a la vida, pero hay alternativas muy concretas desde territorios y comunidades específicas. Esto me parece clave y fundamental. Por eso es importante multiplicar este tipo de reuniones y nutrirnos de trabajos que ya se vienen dando en otras partes. Anoto, por ejemplo, a modo de gran referencia, el observatorio EYOLT, que es impulsado por Joan Martínez Alier,
donde encontramos estos conflictos socioambientales en prácticamente todos los continentes. Anoto también como otra referencia importante el Observatorio de los Conflictos Mineros en América Latina desde Chile. Anoto también como otra gran referencia el Observatorio Petrolero del Sur desde Argentina. Entonces, a dónde hay que comenzar a llegar ahora es conociendo estas luchas de resistencia y resistencia, potenciando las respuestas que se dan a la construcción de redes que nos permitan avanzar más. Y así como hay luchas de resistencia y de resistencia que no pueden ser idealizadas, como decía María Teresa, creo que hay que recuperar también todo el potencial de las consultas populares. Lo que se vivió en Cuenca y nos planteaba Paola hace pocos minutos es fundamental, es una referencia importantísima. Ya no son consultas populares simbólicas, ya no son consultas populares en provincias o en localidades pequeñas. Este es en la tercera ciudad de un país en América Latina, pero que se sintoniza con las consultas populares de Tambo Grande en Perú, ya hace más de 10 años, la consulta popular de Esquel en Argentina, las consultas de Doima, Tolima, Cajamarca, Ibagué en Colombia, y en ese escenario entra la consulta popular de un cantón pequeño en Ecuador, Girón, hace 2 años, y ahora en Cuenca. Y eso tiene un punto fundamental, una creciente vinculación de las luchas de campo y ciudad, porque ya no son solo los campesinos y los indígenas que sufren los embates, como nos contaba Patti Hualinga en el caso de Sarayaku, sino que son las comunidades urbanas las que comienzan a ser parte de la lucha. Y esto demanda movilización, esto demanda creatividad, esto demanda desobediencia civil, como bien anotaba María Teresa. Y creo que en ese contexto, entonces, las propuestas tienen que surgir. La protesta es válida y la propuesta es fundamental. Así como ha resistido Sarayaku con una lucha tenaz en contra de los gobiernos progresistas o neoliberales, ha hecho propuestas como la de la selva viviente, el Causa Sacha. Y todo esto, y con esto cierro, es fundamental ubicarlo en un contexto más amplio, como bien planteaba aquí Alphonse, la necesidad de descubrir los elementos de estas redes globales que no se resuelven simplemente con una serie de parches. No hay soluciones tecnológicas, menos aún cuando las tecnologías subordinan a los seres humanos. Bien decía Iván Illich, ese pensador austríaco ya fallecido, que la tecnología es buena siempre y cuando esté al servicio del ser humano, pero no el ser humano al servicio de la tecnología. Y como no hay tecnologías neutras, sabemos también que esas tecnologías están siempre en función de la acumulación del capital. Y también es muy importante en ese contexto ir desmontando todo lo verde de la economía verde y del capitalismo verde. Hay que dar paso a una desmercantilización de la naturaleza y comenzar a construir alternativas sólidas y viables. Porque la transición energética en clave de economía verde está simplemente resolviendo una parte del problema al liberarnos de alguna manera de los combustibles fósiles, pero llevando los problemas a otro tipo de explotaciones que también ya mencionó aquí Alphonse, el tema del litio, el tema de las tierras raras, el tema que mencionó también Patricia de la explotación del palo de balsa en los bosques amazónicos, palo de balsa que te utiliza como alma de los rotores que generan energía eólica. Entonces, hay que estar atentos a abordar todos estos temas, buscando los orígenes, desmontando los discursos falsos o las falsas soluciones y procurando establecer vínculos para construir desde todos los sures del norte y del sur geográfico alternativas transformadoras al sistema dominante. Por eso estoy muy contento de poder participar acá. Ojalá esto podamos multiplicarlo y podamos hacer más lecturas aprovechando de esa amplia experiencia, no solo para aprender y reproducir exitosas formas de resistir, sino para ir construyendo otra forma de existir, de reexistir, lo cual demanda, por supuesto, un trabajo continuado, una gran cantidad de esfuerzos de todos los sectores y un enorme compromiso. La gran tarea que tenemos entre manos es cambiar el mundo. No podemos contentarnos con menos. Les agradezco mucho a todas las personas que han intervenido, a todas las que han hecho posible esto y, por supuesto, a quienes nos están este rato viendo y escuchando.